vamos a trabajar el texto llamado La caducidad de un gran relato. La autora se llama Marta Satoñi, con N-Y-I, Satoñi, con Z. Ella es húngara, no hay mucha información en internet, nace en el siglo XX, es decir, entre 1900 y 1999. Lo importante es que en 1969 ella se viene a vivir a la Argentina, ¿sí? Y va a trabajar en la UBA, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires. Ella murió en 2019, hay bastante en internet diciendo que es una excelente persona, que sabe un montón de arte, pero en concreto ella es licenciada en filología, eso explica por qué usa tantas palabras raras, que es la filología, la ciencia que estudia los lenguajes, ¿sí? En teoría filología significaría amor por la lengua, ¿no? Ella tiene un doctorado en estética que lo realiza en París. Estética es la rama de la filosofía que se dedica a preguntarse por las obras de arte. ¿Sí? Se pregunta, por ejemplo, si lo que importa es, yo miro una obra de arte, ¿no? Lo que importa es, miro la obra, ¿importa lo que la obra me quiere mostrar o lo que yo interpreto de la obra? ¿Cuál es el arte? ¿Lo que interpreta el receptor espectador o lo que está en la obra y el artista quiso poner? Bueno, esa discusión filosófica que no tiene una respuesta definitiva, digamos, ha dado vueltas durante siglos en toda la creación de la estética como disciplina. Bien, en este caso, y para responder a esta pregunta, ella viene a hablar sobre el concepto de arte. Y por eso su texto tiene esta cosa tan enigmática de palabras raras, porque ella al trabajar de filóloga conoce muchísimas palabras raras, y dice la caducidad de un gran de un gran relato. ¿Qué es la caducidad? La caducidad es el vencimiento, ¿no? Cuando decimos que una leche está caduca, es una leche que está vencida. Pasa que decir caducidad queda mucho mejor que decir el vencimiento, ¿no? Suena más a FIP. Entonces, ella dice, en su texto dice la caducidad de un gran relato. Es decir, ya hay un relato que ya no tiene vigencia, que ya no sirve. ¿A qué se está refiriendo con relato? Bueno, ella arranca diciendo que la historia es un relato y que tiene una dirección direccionada por una autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Ella plantea que lo que básicamente nosotros entendemos como historia, cuando hablamos de la historia, a ver, entendamos que la historia es todo lo que pasa en el pasado, pero cuando vos agarras un libro de historia no está todo. Alguien selecciona lo que quiere que aparezca ahí y lo que no. ¿No es cierto? Con la historia argentina es muy fácil de entenderlo. Según quien esté narrando la historia argentina va a tomar a ciertos políticos y a algunos no, o va a tomar ciertos hechos y le va a dar más importancia que otros. Bueno, ella dice que esto es muy normal y que hay una especie de autoridad histórica que elige lo que oficialmente se entiende por historia y que nadie lo cuestiona a nivel mundial. Que en realidad es cierto, es Europa la que hace esa selección, pero ella dice como que hay algo que va quedando y que todo el mundo lo toma como algo oficial, ¿sí? No es que hay una persona que dice esto sí, esto no, sino que como que se va configurando solo, se va armando solo a partir de ciertos lineamientos, ¿sí? Como por ejemplo cuando Europa dice que el continente europeo son los civilizados y los que tienen la educación y que todos los lugares a donde va Europa a conquistar, por ejemplo América, Oceanía o África, serían lugares incivilizados, ignorantes que tenemos que educar, ¿no? Entonces esa idea, ese relato, ¿sí? Se sostiene y todas las acciones de Europa se basan en esa idea. Bueno, todo esto que dice Marta Satoñi, que está 4 o 5 hojas hablando de esto, viene a cuenta de decir que con el arte pasa lo mismo, ¿sí? Que en el caso del arte tenemos también un relato, que lo que llamamos historia del arte toma solamente algunas cosas, algunas obras, y todas en la misma línea. Justamente habla de esto de la obra europea. Es cierto, yo de arte no sé demasiado, pero cuando vos buscas historia del arte te aparece Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, siempre son europeos. Entonces ella dice, siempre son europeos occidentales. Y de vez en cuando te aparece, no sé, un Diego Rivera, por ejemplo, por darte un ejemplo que se me ocurre ahora, que es este americano, pero, o Frida Kahlo, pero ellos no aparecen porque el arte
considere en su historia a otros estilos u otros personajes que no sean europeos, sino que justamente aparecen como para hacer una ruptura y decir, bueno, comparamos Europa con esto otro. Sí, como si fuéramos el bicho raro, los que no somos europeos. Eso es lo que ella dice. Y dice que todo lo que no entra en arte, sin embargo, lo podemos meter en el concepto de diseño. Bien. Quiero citar un pedacito de una obra que ella escribe, que no es esta que estamos leyendo, pero está bueno siempre tener una idea de qué es lo que el autor propone, ¿no? Ella dice que el diseño es tan arte como la música. Y si hablamos sobre diseño, hablamos sobre arte. Eso está bueno porque sabemos entonces que para ella esta idea de decir que está, digamos, vencida, o sea, ya nos sirve esa idea de historia como un relato, que elegimos lo que vamos a contar, otras cosas dejamos afuera. De la misma manera va a pasar que hay muchas expresiones de arte que tenemos que considerar como arte y no dejarlas afuera simplemente llamándoles, como dice Marta, diseño, ¿no? Quiero también leer otra frase que ella dice. A ver, en una parte del texto ella habla de Bauhaus. Bauhaus, con B larga con H, Bauhaus, es un estilo de arquitectura que surge en Alemania a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, o sea, perdón, el siglo XX, sería 1900. Entonces ella dice, hay una diferencia entre un jarrón de porcelana francés de 1780 y un jarrón diseñado por el estilo Bauhaus. Dice, el diseñado por Bauhaus te sale $100 y el jarrón de porcelana de Francia de 1700 y pico te sale 1.000.000. ¿Por qué? Porque el de Luis, o sea, el de Luis XIV, que sería el de Francia, que se dice que pertenecía a Luis XIV, papá, es carísimo porque es considerado arte. Mientras que el otro es simplemente un jarrón que lo diseñaron en ese estilo Bauhaus, entonces te lo venden como algo más barato, y esa respuesta de que uno es más barato que el otro implica que el que es más caro es considerado arte y el otro es simplemente diseño. Entonces ella dice, si no podemos acceder, es arte, ¿no? Y si podemos acceder y nos queda al alcance de la mano y del bolsillo, no es arte, es diseño. Bueno, ella evidentemente está en contra de esta idea y está bueno tenerlo presente cuando vamos a leer su obra, ¿no es cierto? Leo entonces una parte, ahora sí, del artículo que estamos leyendo aquí, La caducidad de un gran relato, y ella dice, cito el texto, si convenimos, o sea, acordamos que el arte es tan infinito, anchuroso y profundo como la historia, como acabamos de explicar, también debemos reconocer que la selección justa y representativa de lo que consideramos o no parte de la historia del arte es imposible, ¿sí? Porque es como hablamos de la historia. Todo lo que pasó en el pasado, eso te lo estoy explicando yo, no está en el texto, pero todo lo que pasó en el pasado es historia. Pero yo como historiadora no te doy todo lo que pasó, desde mi vida personal, lo que hice ayer, a lo que hizo, no sé, Macri, a lo que hizo el presidente de Rusia, ¿no? Vamos tomando ciertos hechos y ciertos periodos según lo que yo te quiera explicar. Si te voy a hablar de la historia de Alemania, me voy a centrar en determinados hechos y lugares, ¿no? Si voy a hablarte de la historia americana, especialmente de Estados Unidos, voy a tomar otras cosas. Y así. Entonces ella dice, si yo tengo que pensar cuáles son las obras que tengo que considerar arte para la, con mayúscula, historia del arte, es imposible realizar una selección de obras que realmente represente a la cantidad inmensa de obras y de personas artistas que hay en el mundo. Eso es lo que dice Marta. Por eso ella también dice, y esto también es una cita del texto, dice, mediante enseñanzas de diferentes niveles, a través de ediciones populares y de lujo, o sea, viste que están esos libros de arte que salen 2 mangos ahí para comprar al diariero y dice historia del arte y vienen los dibujos, ¿no? Y después están esas versiones de, no sé, Monet, que tienen todas las obras a color y salen fortuna. Entonces dice, se enseña a través de nivel de edición popular o de lujo, pero ella dice, a través de esa enseñanza, la historia del arte oficial
se convierte en una verdad inamovible, como que nadie cuestiona que Leonardo da Vinci sea un artista. Pero sí, por darte un ejemplo yo, podemos cuestionar si Marta Minujín es un artista. Según el canon, o sea, es como que ella dice que hay una especie de ley que indica qué es arte y qué no. Y que esa ley está mal, porque deja un montón de cosas afuera para ella, y que sería imposible decir qué es arte y qué no si tenemos en cuenta todas las expresiones artísticas que hay en el mundo. Pero aún así, ella dice, y acá hay conceptos clave, dice, esta historia del arte que es paradigmática, o sea, que te da un paradigma, te da unas leyes, o sea, es como un cuadrado, todo lo que está dentro de ese cuadrado es arte. Dice, bueno, ese cuadrado, ese paradigma dice, es y sigue siendo colonialista, epicentrista, con C, blanco, católico y machista. Colonialista, ¿por qué? Es lo que te explicaba hoy. Estamos hablando de Europa colonizando África, colonizando América, colonizando Oceanía. ¿Qué es colonizar? Es cuando un país o un territorio impone su dominio sobre otro, ya sea de forma directa con armas o bien cobrando impuestos, ¿no? En este caso estamos hablando de ambas cosas. O sea, estamos hablando de lo que ocurrió con la historia europea desde el descubrimiento de América. ¿Sí? Entonces dice, la historia del arte es colonialista, porque yo te hablé recién de Diego Rivero, que es mexicano. Vos seguro, Diego de Rivera, perdón, mira, ni siquiera sé pronunciar el nombre, pero ¿por qué? Pero me decís Da Vinci y yo te digo Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque Da Vinci nos suena más, porque es europeo y lo tenemos como aprendido de chicos. En cambio, Diego de Rivera lo escuché pocas veces y es mexicano. México fue conquistado también por España, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta lo que quiere decir, ¿no es cierto? Bueno, otro ejemplo, y esto lo pongo yo. Cuando estamos viendo si una palabra o la forma en la que decimos una palabra es válida o no, no buscamos el diccionario argentino, vamos a la Real Academia Española. Entonces seguimos teniendo de referencia paradigmática nuestro cuadrado dentro del cual va lo que es válido, es una referencia española, europea, ¿no es cierto? Por eso dice que esta historia del arte oficial, paradigmática, es colonialista, blanca, como la mayoría de los europeos, católica, porque la religión oficial en Europa es el catolicismo, hay otras religiones, pero la más importante. Después dice epicentrista, epicentro es el lugar desde donde salen los terremotos, con lo cual está diciendo como que está centrado en Europa. Y machista, bueno, la mayoría son varones. Hay un montón de artistas mujeres, pero no se le da relevancia, eso es lo que ella dice. Entonces después te aclara, y sigo leyendo el texto, vuelvo un poquito para atrás para repetir. Dice, mediante enseñanza de diferentes ediciones populares y de lujo, y sostenida por innumerables referencias, la historia del arte paradigmática y oficial se convierte en una verdad inamovible. Era y sigue siendo colonialista, epicentrista, blanca, católica y machista. Y si aparece algo que no cabe en esas particularidades, es para justificar la hegemonía de su propia estructura. O sea, que meten algo diferente solamente para que quede como una comparación. Una hegemonía es cuando algo se impone sobre otra cosa. Es lo que te decía hoy. Se está imponiendo una forma de ver la realidad desde Europa, entonces Europa es el punto de comparación al que todos se tienen que comparar, ¿no es cierto? Entonces, continuando todavía con el texto, ella dice que a veces hay algunas menciones anémicas, dice, y anémica no es una palabra, es como cuando estás anémico es que te falta hierro, que te falta algo, ¿no? Entonces dice menciones anémicas como que son poco nombrados en la historia del arte, entonces dice, hay anémicas menciones del arte africano para justificar sus efectos en la cultura europea. ¿Qué quiere decir? O por ejemplo, te doy un ejemplo que también lo nombra ahí, de la influencia del Islam. El Islam es una religión que tiene un solo Dios, y donde está Mahoma y todo eso, y ellos tienen prohibido en su religión dibujar a Dios, a su Dios, Alá, de manera antropomórfica, es decir, como representación humana, ¿no? No es como el Cristo cristiano. Entonces ellos
se hicieron unos genios, unos capos, en hacer lo que se llamaron los arabescos, con ese. Arabescos son dibujos geométricos. Si vos googleás arabescos, vas a ver lo lindos que son esos dibujos. Bueno, entonces, en la cultura europea a veces te encontrás autores que utilizan esos arabescos. Obviamente se los recontraplagiaron y robaron a los árabes. Entonces puede que en alguna parte de algún libro de historia del arte te salga una referencia anémica a los musulmanes y al arte musulmán, perdón, pero solamente para decirte que tal autor, no sé, van a ponerle Miguel Ángelo, tomó influencias islámicas. No tomó Miguel Ángel influencias islámicas. Es una forma de decir para que entiendas por qué lo nombran. O no sé, si Diego de Rivera hubiera inventado realizar un trazo de las narices de las personas de una manera determinada y un europeo se lo copió, entonces lo van a nombrar al Diego este para poder decir que de ahí el otro tipo se robó o imitó, dirían, no dirían se robó, la forma de dibujar las narices. Por otro lado, también dice que una de las razones por las cuales se toma a veces alguna que otra referencia al arte de Oceanía o de África o así como de América en general, no solamente para esto de comparar con lo que hace Europa o para ver si Europa se robó algo, sino también porque satisface, y esto lo dice ella, una sed por el exotismo, actuando como gancho, dice, para la venta. O sea, que si es algo sumamente rupturista, a ver, que no suene mal, pero ellos lo van a presentar, los europeos, como un gancho para vender. Por ejemplo, un africano realizó una escultura muy importante. Entonces, como, oh, un africano, tengo que ir a verlo porque lo hizo un africano, como si fuera un fenómeno de circo, ¿no? En ese sentido, ella dice que todo lo que mete Europa de otros continentes para la historia de arte es solamente para usarlo como gancho para vender más. O sea, la opinión que tiene Marta Satoni de el arte es, la verdad que es sumamente crítico y entre nos te digo que coincido, la verdad que es cierto. Después acá vuelve a lo mismo y dice, no obstante, lo poco que será incorporado en la historia oficial de todo este mar infinito de materiales artísticos no considerados arte, es prácticamente apenas más que la nada. O sea, muy poco de esto exótico se va a meter en la historia oficial del arte y el resto va a quedar como rezagado por fuera. Entonces ella dice, también quedan por fuera las expresiones de los relegados y de los vencidos. El universo artístico subalterno, o sea, lo que está por debajo, muchas veces denigrado a la categoría de folclore con la banal interpretación de arte del pueblo. Es decir, folclore viene del término folk, que en realidad es con B corta, pero es una folk en alemán, que significa pueblo, ¿no? El folclore es todo lo que tenga que ver con el pueblo. Nosotros folclore nos imaginamos a las minas con las polleras y el panuelo y aplaudiendo y haciendo el rombo, ¿no? O al chabón con el gaucho con el panuelo, el mate y el caballo. Bueno, todo eso entonces, nosotros lo miramos a alguien bailar eso y nos dice, ah, mirá, están bailando, ¿cómo se llama esto? Ay, que bailan todo. Bueno, creo que se llama folclore incluso. Y decimos, mirá, están bailando folclore, pero no lo tenemos como arte. Capaz que algunos sí, pero digo, Europa no lo ve como arte eso. Como un arte del pueblo, ahí no le da muchísima importancia, ¿no? Entonces ella se sigue quejando y dice, como si no existiera flujo y reflujo entre el mundo gobernante y del gobernado. O sea, como si entre la España que conquistó América y América que tiene su propia cultura no hubiera todo el tiempo interacción. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Como que Europa se hace la que está, ¿cómo es que decimos acá? Se hace la otra, está como aparte y no, lo que hagamos nosotros no tiene nada que ver con ellos. Cuando en realidad si te pones a comparar el baile que hace el flamenco, tiene algunas cosas de folclore, el flamenco que es español, que de hecho el flamenco español tiene sus raíces en los musulmanes, en los islámicos, árabes, que por cierto conquistaron Europa en un momento y estuvieron un montón de años en Europa, por eso en Europa hay muchas cosas musulmanas, canciones o términos como jirafa, dado, fideo, todas esas palabras son de allá. Bueno, esto como para que vayas entendiendo a lo que voy. O sea, la influencia está, pero Europa se sigue considerando como lo más importante, ¿no? Dice finalmente entonces,
En este panorama del folclore, el arte del pueblo, lo popular, se hunde la raíz de todo aquello que ahora consideran fenómenos de diseño, como te decía hoy. Lo que no es arte es diseño. De nuevo, básicamente el arte es de la que tiene plata y los pobres tenemos diseño. Eso es lo que está diciendo Marta. La verdad, una genia. Bueno, seguimos. Y bueno, para continuar me gustaría empezar a leer el texto desde el principio e ir sacando a ver si me quedó algo sin comentar. La autora Marta Satoñi entonces comienza diciendo que hay un gran relato que va a caducar, como acabamos de decir, que se va a vencer, que ya no tiene validez, y dice, ¿se puede concebir la historia sin su condición de relato direccionada por una autoridad? Bueno, ella, como dijimos, piensa que no, y de hecho dice que aquel gran relato fue estructurado a partir de una modernidad que está en crisis. Es decir, que esa forma de concebir la historia, que también ella extiende al ámbito del arte, dice, se creó, fue estructurado a partir de la modernidad. Una modernidad que hoy está en crisis. ¿A qué llama modernidad? La modernidad es ese periodo que va desde, en la historia moderna, la Revolución Francesa, 1789, siglo XVIII, es el momento en que empiezan a temblar las estructuras antiguas como el poder de un rey absoluto que fue elegido por Dios para gobernar, todo eso empieza a entrar en crisis. Económicamente, el hecho de que la tierra sea el valor más preciado y sea reemplazado de a poco, aunque hoy la tierra sigue valiendo, por supuesto, pero digamos que el valor ahora es más de el dinero, la guita, como decimos acá, va a ser más importante que la tierra, ¿no? Es ese pasaje de lo manual a lo mecánico, de la tierra al dinero, del señor feudal al burgués, al capitalismo, en fin. Entonces, dice ella que este relato se pensó en la modernidad y que ahora entra en crisis. También dice, millones y millones siguen empleándolo, esta misma forma de pensar, porque no advierten que fueron formateados, que no pueden dejar de pensar en esos términos, no pueden dejar de pensar dentro de ese paradigma. Es lo que decíamos hoy. Si ya pensamos que Da Vinci es un artista, que Miguel Ángel es un artista, que Botticelli es un artista, porque todos ellos son europeos, o nos pasa, por ejemplo, en filosofía, te tiro un par, Marsilio Ficino en el Renacimiento, Platón y Aristóteles en la Antigüedad, Kant y Hegel en la modernidad, todos filósofos que no tenés que estudiar, pero bueno, imagínate, todos son europeos, entonces esa es la filosofía. Cuando se estudia filosofía, te digo como filósofa, lo que más se estudia, aunque por suerte ahora eso está cambiando, es la filosofía europea, ¿no? Entonces es difícil salirse de ello. Por más que quieras empezar a estudiar filosofía latinoamericana, vas a tener que volver a estudiar Europa porque si no es como que te falta un pedazo. Bueno, eso es lo que ella dice exactamente, que eso es lo que pasa, que cuesta salir de eso. El texto es sumamente largo y sumamente rico en metáforas y creo que en este caso ponernos a desglosar cada metáfora te va a confundir más. Así que voy a ir a esto. Ella dice, ¿podemos pensar en nuestra propia existencia como hombres dentro de una historia y pensarnos sin relatar el camino que recorrimos hasta entonces dentro de la historia? Y con esto no se refiere a narrar una historia, sino al hecho de que nuestra vida se encuentra enmarcada, como decíamos hoy, como un paradigma, dentro de una narración o un relato de cómo fue la historia, como si fuera un cuento en el cual somos como pequeños protagonistas. Por eso dice, ¿hay otro posible relato fuera de la megaestructura desarrollada por Hegel y Marx? Hegel y Marx son dos filósofos del siglo XIX, 1800 y pico, a Marx lo debes conocer más, sobre todo porque fue alumno de Hegel, y Hegel, filósofo alemán, lo que dice, o mejor dicho prusiano, bueno, no importa porque Alemania no existía, lo que dice Hegel básicamente es que hay un desarrollo en la historia que sigue un sentido determinado, que tiene un punto de llegada. De hecho, Hegel decía que la filosofía era un desarrollo del pensamiento cuya finalidad era él mismo. Hegel, un capo, el chabón se creía el fin y el comienzo de la filosofía, ¿no? El punto de llegada. Un ego tenía, bueno, lo mismo dice con la historia, pero no dice que él sea el punto de llegada, pero sí que la historia tiene un sentido y que todo va hacia ese sentido, hacia un solo lado. O sea, básicamente es como que hay un destino,
algo determinado que no se puede sortear. Entonces, lo que se pregunta Marta, volviendo a compararlo con lo del arte, ¿es posible pensar fuera de esa estructura en donde el arte sigue, bueno, primero son todos, no sé, todos hacen naturaleza muerta, bueno, después todos hacen retratos, bueno, después todos hacen paisaje, bueno, después todos hacen puntillismo, después todos hacen tal cosa? Es como que todos tienen que seguir esa misma lógica. ¿Es necesario, dice ella, pensar siempre así? Entonces vuelve al tema de la historia y dice, si no existe una meta, ¿qué pasa? Si no hay una meta, no hay un punto de llegada. Si Hegel no tenía razón, dice, si no existe una grandiosa meta, estoy leyendo lo que dice el texto, si no existe una grandiosa meta o la creencia en ella, ¿el ser humano podrá soportar su nimiedad? ¿Un destino sin destino? Es tremendo lo que está diciendo y es un texto que encima te viene a hablar de arte y te mete estos cuestionamientos, claro, más inentendible, imposible para alguien que no está en tema. Está diciendo, el ser humano podrá soportar como que le saques el ego, no es importante, como que pierde su importancia, que es algo nimio, una nimiedad. Diríamos en Argentina, boludeces, nada importante. Entonces, el ser humano puede soportar el no ser importante. En otras palabras, ¿puede el ser humano soportar un destino sin destino? Esto es sumamente interesante y no me voy a extender en esto porque no es la idea, pero tiene que ver con esto de, bueno, ¿tiene un sentido el hombre, la vida del hombre? ¿O no tiene ningún sentido en absoluto y su libertad es total? Bueno, hay autores que dicen que eso angustia al hombre, pero no me voy a meter con eso ahora. Por eso es interesante que ella dice, de una u otra manera, pensando en esto, de si el ser humano puede soportar un destino sin destino, sin sentido, dice, de una u otra manera las culturas siempre encontraron una solución, estoy citando el texto, para evitar esta desesperanza, ¿no?, que te crea pensar eso, y crear una crónica de los tiempos remotos con conexión con el presente, incluso con una coherente proyección hacia el futuro. Es lo que te decía hoy, como que bueno, todo lo que está pasando pasa por algo porque hay un futuro al que tengo que llegar necesariamente, ¿no? Y en línea con esto que viene diciendo es que tiene en el artículo está una reproducción en blanco y negro de la obra de Munch, El Grito, que es de 1893, y dice, el personaje de la obra de Munch, que es ese que se toca la cara y tiene la boca abierta, si podés buscarlo, dice, experimenta el horror por haber mirado hacia la nada. Como que no hay nada, ¿no es cierto? No hay destino. Dice, experimenta el horror, desgarrado de todo. Entonces es como que lo pone como ejemplo de qué pasaría si no tuviéramos este marco, este relato, como ella dice, histórico. Y bueno, de nuevo, pensalo y extrapolalo al arte, que es lo que tenés que rendir, ¿no? Finalmente dice, no finalmente, pero sobre este tema dice entonces que este relato, esta cosmovisión, visión del mundo, se instala en la modernidad, ella dice, en el siglo XIX, que sería entre 1800 y 1900, ¿no? Hoy te dije, la modernidad arranca en 1789, que sería siglo XVIII, pero ya casi terminando, y es cuando termina la parte, digamos, de la Edad Media, ¿bien? Dice que de esa cosmovisión descienden todas las diversas historias que nosotros hacemos respecto de otras cosas. A ver, ¿qué quiere decir? Que así como tenés la historia general, ¿no?, como un relato, dentro de ese relato está la historia de la medicina, la historia de la filosofía, la historia del arte, y todas van a seguir esos mismos lineamientos de los que estamos hablando. Como es que decíamos hoy, eurocentrista, colonialista, blanca, católica, machista, ¿no? Todo eso que dice ella, dice que todas las historias que surjan a partir de alguien que tiene en la cabeza que un relato de la historia van a tener la misma direccionalidad. Eso sí, ella dice todo el tiempo que uno no es consciente de ese relato que tiene en la cabeza, porque es como que uno lo ha naturalizado, ¿no? No se pregunta sobre él. Como, por esto, un ejemplo muy tonto, o no, uno no se pregunta todo el tiempo cómo y por qué se produce la función de respirar en nuestro cuerpo. Seguramente ahora que te lo digo vas a estar atento, vas a, mira, estoy respirando, vas a tener esa conciencia, pero es porque yo te lo acabo de decir, sino como que lo haces naturalmente y respirás todo el tiempo, pero no sos consciente ni te estás preguntando, ¿no? Y ella dice, bueno, de esto que tampoco nadie se pregunta, simplemente lo damos por hecho. Entonces dice, bueno, ¿y qué pasaría si esto no estuviera? Y es como que eso lo quiere extrapolar, lo quiere llevar al arte, ¿sí?
Bueno, y acá era lo que hablábamos al principio de este arte paradigmático y oficial, blanco, colonialista, etcétera, y después todas las otras expresiones que quedan como por fuera y marginales, como por ejemplo la influencia del Islam, los árabes, o por otro lado la escultura africana, etcétera, ¿no? Que actuaba como exotismo, como un gancho, lo dijimos hace un rato. Bueno, dice que todo eso queda relegado como folclore, arte del pueblo, y que eso pertenece al diseño y no ya al arte. Dijimos que el diseño es cuando es algo más barato, como lo del Bauhaus que creaba un jarrón y que a comparación con una obra de Versalles salía muchísimo más barato y no le daban tanta bolilla, ¿no? Bien, dice entonces, esto está bueno, esto sucede tal vez por este humilde origen, dice, y tal vez por su ineludible realidad de ser reproducida siempre, o sea, como que siempre pasó lo mismo esta idea, ¿no? De que lo pobre no tiene tanto, a ver, una artesanía hecha por alguien normal, como vos, como yo, como cualquiera, no es tanto como que la haga un europeo en un museo, sentado en determinados lugares, con determinadas características. Eso es lo que dice Marta, no es que yo te diga que lo sostenga, trato de explicar. ¿Sí? Entonces dice acá, que esto es a lo que quiero ir, dice que a partir del siglo XX, o sea, 1900 en adelante, a partir de esto que te hablaba hoy del Bauhaus, o de la Bauhaus, que es este diseño arquitectónico, busca Bauhaus y fíjate lo que es, son más que nada diseño de casas también, pero dice, se engendra ahí, comienza el diseño como fenómeno artístico, artístico industrial, y que empieza toda una discusión de cómo se hace de forma industrial ese arte y no ya manual, vamos a preguntarnos, dice ella, sobre si es o no arte. ¿Sí? Entonces dice que el arte rechaza todo lo que tenga que ver con la evolución tecnológica o tecnocientífica. Entonces, dice que el arte efectivamente reconoce a la pintura como arte, pero la rechaza si en vez de una pintura fuera una foto hecha con Photoshop y toda arreglada, un cuadro hecho en Photoshop. Acepta lo documental, dice, o la documentalización en el cine ficcional, pero no al revés. No le da condición estética al cine documental propiamente dicho. O sea, no quiero entrar mucho en esto porque te va a confundir, pero básicamente dice, se reúne documentación sobre un hecho histórico y se hace, por ejemplo, te doy un ejemplo, el Guernica de Picasso, que es una obra que representa lo que sucedió, lo terrible que fue la Guerra Civil Española en 1936. Búscalo si querés. El Guernica con GU de Picasso, con doble S, ¿no? Por otro lado dice, también acepta como arte la documentalización en el cine ficcional, o sea que en el cine se recree algo que pasó y digamos basada en hechos reales, ¿no? Y eso sería algo estético, ¿no? Pero si es un cine documental, ¿sí? Que quiere mostrarse como documentar un hecho solamente, sin ficción y sin artista, eso ya no es arte, ¿no? Entonces acá habla ella de arte verdadero, ¿no? Y que esa idea, entre comillas, de arte verdadero tiene un lugar en lo que llamamos el imaginario del arte. El imaginario es como el colectivo de cosas que entran, ese cuadrado que dijimos hoy, esa cajita, ese paradigma, bueno, esto es arte y esto no. Entonces, según que sea, le vamos poniendo la categoría de arte o no. En este caso dice, por ejemplo, dice, así pues, hay géneros olvidados o considerados como arte de segunda o tercera categoría. Y ella pone el ejemplo. Es de tercera categoría un teatro de títeres, o hacer títeres, sombras chinas, creo que se llaman, tatuajes, tallado de guijarros, que es escultura en piedras debe ser, e infinitamente muchos otros. Ella sigue diciendo, bueno, esto tiene que ver con algo que se viene dando hace años y que ya deberían replantearse, ¿no? Entonces, acá dice algo que me parece muy bueno. Dice, si la palabra arte, como cualquier palabra, es un fenómeno sociohistórico y su significado cambia sin cesar, también tiene las mismas propiedades la expresión género artístico. Entonces dice, no es un concepto más allá de lo humano, algo que es inamovible.
Ella dice un compartimento metafísico y como que ahí le mete esas palabras y claro, uno lo lee y dice, ¿qué pasó acá? Pero te lo leo en castellano. Ella dice, cuando hablamos de arte o género artístico nos estamos refiriendo a cosas humanas y categorías que nosotros como humanos le ponemos. O sea, no vos y yo, sino algún experto, entre comillas, en arte. Pero siguen siendo categorías humanas. Se pueden cambiar, no son inamovibles. ¿Sí? Es como lo de la historia, decir que la historia tiene que ir hasta cierto lugar. Bueno, no necesariamente, podemos pensarlo de otra manera. Cuando se le dan a las cosas como una entidad, una autoridad, pensamos como que no puede cambiar. Eso es lo que ella está diciendo. Dejemos de pensar que primero surgió el arte y después los artistas. Es al revés, eso es lo que ella está diciendo. Tenemos las obras de arte y entonces decimos, esto es arte y esto no es arte, y ese qué es arte y qué no puede cambiar. Un ejemplo, la lata esa que hay de... ¿Quién era el que hacía la lata? La lata de sopa de Campbell, de Warhol, de Andy Warhol. Bueno, esa. Ahora, alguien que se ponga a dibujar una lata de tomate, no sé, molto, o una caja de tomate molto, no va a ser tan conocido. A lo sumo lo será para guardarlo y decir, ah, mira, este se está copiando de aquel, ¿no? No tendría sentido, porque el concepto de arte va cambiando. El mejor ejemplo es el capítulo de Los Simpsons. Si viste Los Simpsons, te va a servir, si no, buscalo, que Homero va a comprar una parrilla y termina por no poder armarla y hace un desastre con cemento y termina poniéndole una sombrilla porque sí y crea una escultura y viene alguien y dice que le encantó, que es una crítica de arte y lo pone a Homero en un museo y la obra de él se vende por fortunas y después cuando quiere volver a hacer lo mismo no le sale. O sea, hace lo mismo, pero ya perdió la emoción inicial y la gente no le da bolilla, ¿no? Entonces, el arte va cambiando constantemente y yo creo que eso es lo más importante de este texto. Por eso justamente, como te lo acabo de decir, que creo que Homero lo explica más fácil que leerlo acá, dice, así como en determinadas condiciones y actividades surge la necesidad de crear ese arte, también en un tiempo puede caducar su validez, ¿no? Como te dije recién, esa obra que hacía Homero después ya no era tan importante y tan... Ponerte a dibujar ahora, no sé, yo dibujo el cuadro del termo de mate que tengo acá, y lo dibujo y lo pongo en un cuadro. No sé si tendría el mismo éxito que si lo hubiera hecho alguien hace 100 años, ¿no? Capaz que sí, bueno, pero siempre es como la innovación lo que pega, ¿no? Bueno, y después va a decir algo que también es interesante, todo es interesante, pero dice que este hecho de cambiar, ¿no?, la noción de arte y entender que nada es inamovible y que todas las categorías que usamos pueden cambiar, por dar un ejemplo por si te resultó medio complejo, si hablamos de que belleza es tal cosa, esa categoría de belleza puede cambiar, está pasando con el modelaje, viste que ahora ya no está tan de moda que las mujeres sean flacas, esqueléticas, raquíticas, es como que ahora se están empezando a dar cuenta que eso no es sano. Bueno, y eso empieza a cambiar, no hay una idea fija de belleza, ¿no es cierto? También podríamos decir que no todos tenemos el mismo concepto de belleza. Bueno, ella dice que el hecho de revelarse y cambiar esas ideas de lo que consideramos bello o lo que consideramos arte es una actividad revolucionaria, dice esa, y que se puede hacer una renovación, una revolución en todo, en la biología, en la literatura, en todo, ¿no? Entonces ella dice, como te digo, que el arte considerado de esta manera también es revolucionario, ¿no? Entonces ella dice, en la historia, en la vida social, ¿esa es la vía de producir profundos cambios? O sea, ¿es esa, digamos, la parte teórica de decir, che, pero esto puede cambiar? ¿O es solamente esa lucha práctica de ir y romper todo, vamos a decir? Ella se pregunta si en la teoría también hay una revolución. Me parece sumamente interesante, pero vos no me das caso porque yo soy historiadora y a mí me gustó esto. Bien, seguimos un poquito más. Bien, luego cambia el tema y dice que en todos los lugares y en todas las épocas, todos los hombres, obviamente todos los seres humanos, producen categorías, características y categorías singulares, o sea, diferentes, pero también tienen rasgos de coincidencia entre todos los seres humanos. Y estos son, dice, la búsqueda de la felicidad. Pero lo que cambia es cómo entienden ese significado de qué es felicidad y en la consideración de si se puede o no alcanzar esa felicidad. Pone varios ejemplos, empieza con un ejemplo un poco largo de una imagen de un afiche ruso de los años 50 en donde hay una chica que está realizando una cosecha de trigo y tiene una cara de felicidad impresionante, como si fuera a arreglarse de la vida por estar cultivando trigo, a lo cual cuenta Marta que esto lo que significaría es que el hombre común se va a sentir
sumamente fuera de lo común y sumamente feliz al concluir semejante labor de tener la cosecha completa, ¿no? Entonces dice, bueno, si estábamos pensando que el hombre no tenía un destino, que lo habíamos dicho hoy, es la época esta justamente de Rusia comunista, que es un afiche comunista soviético, dice, bueno, en esta época no había mucha bolilla al tema de Dios o la religión, entonces no había un destino. Pero entonces dice, el hombre aún así se sentía importante porque no había futuro sobrenatural o un destino de salvación, pero por lo menos tenemos una vida feliz y alegre porque tenemos los frutos de la cosecha, ¿no? Entonces dice que tenemos en esta consideración que todos vemos que la grandeza del futuro es accesible para todos si aceptan que cosechar, por dar un ejemplo, puede darnos la felicidad, ¿no es cierto? Y si no lo logramos nosotros, por lo menos nuestros hijos van a ser felices gracias a esa cosecha. Parece medio rebuscado, pero esto viene a cuenta de otra cosa. Tiene que ver con que estos afiches políticos, que de alguna manera transmiten arte, que es de lo que quiere hablar la autora, le dan a la gente, al ver ese afiche, una sensación de pertenencia y de haber una finalidad, ¿sí? Que es ese objetivo de terminar con la cosecha para tener una felicidad inmediata, no una felicidad después de la muerte o después de mi vida o a futuro, sino ahora mismo, ¿no? Como cumplimiento de esta tarea. Después ya pasa a mostrar algunos carteles, ¿sí? De publicidades de un colchón que promete la felicidad si te acostás en ese colchón y aparece una señorita arriba del colchón. Después alguien tomando una Coca-Cola con una sonrisa. Una publicidad de un turrón que en mi vida escuché que se llama Antiuxisona. No sé, nunca escuché eso. Dice que es español de los años 50. Y termina diciendo que todas estas cosas son, como dijimos hoy, nimiedades, o sea, boludeces. ¿Por qué? Porque todos esos afiches nos prometen la felicidad de acostarte en el colchón nuevo, la felicidad de tomar una Coca-Cola o de comerte ese turrón que tiene una pinta asquerosa. Pero bueno, entonces dice, todo eso lo que hace es que agarran esas boludeces, esas nimiedades y las engalana de glamour, dice ella, ¿no? Como que le da trascendencia. Trascendencia es lo contrario de boludez o de nimiedad. Algo trascendente es algo importante. Una nimiedad es una pavada. ¿Por qué te digo boludez? Para que vos lo entiendas más rápido, porque si yo estamos hablando y viene alguien y dice, ¿de qué están hablando? No, estamos hablando nimiedades, me va a mirar con cara de qué le pasa. Entonces decimos, no, boludeces, ¿no? Entonces dice, estas cosas están boludeces, como la Coca-Cola, un turrón o una imagen de una mujer sentada en un colchón, son nimiedades. Pero al ponerle glamour y la chica aparece con toda una ropa especial y con un rodete y con una cosa, un collar de perlas y el otro cuadro también está re bien pintado el que está tomando coca, entonces le da una sensación de glamour y de trascendencia como que es algo importancia cuando, dice Marta, en esencia sigue siendo nimiedad, siguen siendo boludeces. Entonces sigue teniendo el mismo sentido de lo que veníamos diciendo antes. Dice entonces, cuando la vida se presenta como fruslería, ¿qué es la fruslería? Es algo de poco valor, de poca importancia, un adorno que no tiene importancia ni valor. Dice, cuando la vida se presenta como fruslería, se comprende con dolor que ninguna versión de la vida o del sentido de la vida es mejor que otra. Dice también, si comparamos la vida como el glamour o como estas cosas poco trascendentes, poco importantes, boludeces, ¿sí? Apariencias, decimos, bueno, si esto no es importante, y ella te dice, tampoco es importante pensar en que haya una promesa religiosa de un futuro mejor, ¿no? En ese sentido, estas nimiedades, estas publicidades te prometen una felicidad inmediata de acostarte en el colchón o comerte el turrón, pero la religión te promete una felicidad futura, ¿no? Y ella, Marta, dice que es lo mismo, en ese sentido terminan siendo lo mismo, porque en el caso de lo nimio, o sea, lo actual de comerte el turrón, es un momento y pasa y seguimos, dice, saliendo fuera de la felicidad. Y en el caso de las religiones es algo que va a pasar a futuro y nos mantiene, digamos, esperando la promesa de la felicidad, pero que nunca se concretó, por lo menos no en vida, ¿no? Entonces dice que
después de un breve periodo de intentar vivir así, el hombre, pensando fuera de los valores sobrenaturales, o sea, renunciando a la religión, renunciando, sigue hablando de lo mismo, a esta idea de un destino o de una historia con un relato que lo va a llevar a un lugar y que él se siente como acompañado dentro de un lugar, es como que se siente guiado. Después de renunciar a eso, es como que se refugia en ese glamour, en esa cosa insignificante, en eso de comamos 40 kilos de helados ahora porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Es esa idea. Dice que de a poco vuelve otra vez dice así, vuelve a buscar su refugio en la absurda e implacable grandeza sobrenatural. Como que, y dice, tal vez nunca desiste de eso, es que solo intenta caminos diferentes, o bien la seducción del glamour o la idea metafísica religiosa. ¿Qué es metafísica? Lo que está más allá de lo corpóreo, de lo físico, de lo que estamos viendo todos los días en lo natural, ¿no? O sea, Dios, la muerte o cosas sobrenaturales. ¿Bien? Bueno, ella dice que el artista lo que hace es entender, interpretar eso que el hombre hace de ir de una punta a la otra, desde creer en lo sobrenatural, en un destino más grande que él, a ese momento en que manda todo a la mierda y se vive el hoy, ¿no? Dice que vamos siempre de una punta a la otra y que el artista es el que interpreta eso, que dice ella está en el ADN de la gente ser así, entonces es artista quien sabe interpretar esa dualidad del hombre, ¿no? Por eso dice que es artista quien no impone a los demás algo que él mismo desea o una idea propia de él, sino que es aquel que interpreta y entiende eso que acabo de decir, que es esa dualidad entre creer en lo sobrenatural y después en un momento no creer más y vivir el hoy. Quien entiende eso, que dice ella, es un tejido secreto y una existencia que todos sabemos pero que nadie le da bolilla, como que lo damos por hecho, ¿no? Como ves, es un texto complejo de leer y complejo de explicar también, ¿sí? Después dice algo que creo que es importante para la autora, dice que nunca hay una total repetición, ¿sí? Hace un rato dijo que podía haber características o rasgos coincidentes dentro de una sociedad y que coincidan, ¿sí? Pero nunca, sin embargo, dice, hay una repetición. Lo que hay es una continuidad, no es una copia. Es como que se continúa con lo anterior y siempre hay algo que cambia, ¿no? No es que haya algo ya preparado y que se repita. No hay una condición general que vamos a repetir, es como que va surgiendo. Entonces ella dice, todo se diseña en función del dónde, el cuándo y el para quién. Y dice, el espíritu del sitio está siempre presente. O sea, cuando uno hace una obra, o podría aplicarse al pensamiento filosófico, uno piensa en determinado contexto. Cada obra se da en determinado contexto, como ese afiche ruso se da en el contexto de la Rusia comunista. O sea, cada cosa que sucede en el arte sucede en un contexto determinado, ¿sí? Y funciona para ese contexto. Como te hablaba de la lata de sopa, en el momento fue revolucionario, ahora no lo va a hacer, pero tiene sentido en su momento. ¿Bien? Otra idea que también deja la autora es que toda obra, en el sentido de obra estética, recordemos por las dudas que la palabra estética tiene que ver con capacidad de ser afectado, o sea, nuestra estética, aistesis en griego, es la capacidad de ser afectado por algo, en este caso por una obra que me afecta, me conmueve, yo veo una obra y me conmueve, provoca algo en mí, ¿no? Entonces, ella dice que la creación de obras de arte nunca está separada de la ideología del momento y del autor que impregna esa obra con determinadas intenciones. Entonces, si bien hoy te decía que está esa discusión dentro de la estética de yo miro la obra y qué es lo que importa, lo que a mí la obra me hace sentir o cómo me afecta o lo que la obra me quiere decir. Bueno, acá evidentemente ella está diciendo que tiene mucho que ver lo que pone el artista en la obra y que hay que darle mucha importancia a eso, porque está empapado de las ideas del artista, ¿sí? Bien, llegamos al final. En la última parte ella hace un último apartado que se llama ¿Quién lo contará y cómo?
Y cuenta una historia que me parece que es sumamente importante porque vuelve a relevar la idea, o sea, a mostrarnos la idea principal, que es como que va quedando desdibujada en tantos ejemplos y cosas que dice. Entonces ella dice que va a China y se compra un libro de historia del arte chino. Historia del arte chino. Pero está traducida, por supuesto, en inglés, porque ella igual no lee chino. Ella es húngara, dijimos. Bueno, pero de todas maneras dice todos los títulos, los subtítulos del libro, los capítulos que hablan de la historia del arte chino, decían prehistoria, o sea, siempre China, ¿no? Antigüedad, edad media alta y baja, renacimiento, barroco. Y dice ella, insisto, se trata del arte chino, pero el esqueleto del relato, la percha, la megaestructura, el paradigma, sigue siendo europeo, sigue siendo esa historia del arte megaestructuralmente que todos tenemos en la cabeza cuando decimos historia del arte, como te dije hoy, Miguel Ángel, Da Vinci, Botticelli, el Greco, no sé, por decirte otro. Entonces ella dice, mirá cómo te muestro un ejemplo, cómo es cierto, ¿no? Entonces dice, vaya a saber a partir de qué lógica el arte chino medieval era medieval o renacentista. Dice, ¿qué es lo que influye acá para saber que era renacentista? ¿Con qué lo comparamos? Y claro, con Europa, otra vez, ¿no? Y dice algo que también es importante, dice, leo el texto, este concepto para ordenar podría suceder y tener fundamento, aunque no justificación, pero por lo menos tener algún sentido, a partir de los siglos del expansionismo europeo, o sea, Europa que se expande, ¿no? Pero, dice, el arte oriental, o sea, chino, es el que llega primero a Europa exactamente por las masas llamadas bárbaras, claro, los pueblos orientales que invadieron Europa, incluso el Imperio Romano. Entonces dice, Europa lo incorpora ese arte chino, lo adecúa, lo asimila, lo apropia y después termina poniéndole a China, que es anterior a Europa en términos históricos, sus propias categorías para hablar de prehistoria, antigüedad, edad media, etc. Bueno, aclaro, todas las categorías de la historia, y esto empecé diciéndolo hoy, historia antigua, historia moderna, historia contemporánea, prehistoria, que ahora se llama protohistoria, todo eso está basado por los historiadores europeos que inventaron la ciencia histórica. Y todas las cosas que ocurren en el mundo se adecúan a esas categorías, ¿no? Así que esto se aplica a todo. Dice, y estoy en la última hoja, no tenemos que ir hasta China. La historia del arte de América Latina, anterior al descubrimiento de América, también se adecua a esa estructura dicha. Todavía organiza sus experiencias según el discurso oficial de este único relato, aunque este sea envejecido, agotado y vencido. Por eso se llama el texto, entendemos, la caducidad de un gran relato. Y ella dice, este relato sigue estando en vigencia y cuando China deje de contar su arte según las estructuras europeas, quizá pueda contar la historia de su arte de otra manera y también América. Y ahí se pregunta ella, ¿quién contará sobre China? ¿Quién contará sobre América? ¿Surgirá entonces un nuevo relato? Y cuando América relate su propia historia, ¿va a dejar afuera a otros, como hizo el arte de Europa con ellos? Entonces, bueno, todo el texto va con esa misma perspectiva y con esa misma idea, ¿no? Bien, este fue el texto de Marta Satogni, La caducidad de un gran relato.